Saludos a todas, a todos desde la distancia y es para mí motivo de una gran satisfacción personal. Es un orgullo, pues, un privilegio encontrarme en esta oportunidad con la profesora María Eugenia Villalobos, uno de los baluartes diría yo, de la educación en el aspecto de lo psicológico en la Universidad del Valle y una de las personas que todavía está allí en la universidad, precisamente laborando en ese aspecto, en lo educativo, como docente y como directora, pero bueno, eso ya no lo contará ella. No voy a anticipar mucho de lo que vamos a desarrollar durante esta entrevista. Es un gusto que estés con nosotros y bienvenida, estimada María Eugenia Villalobos. Gracias por atender la invitación. No, a ti muchísimas gracias. Para mí es un placer poder nuevamente como hacer estos reencuentros. Creo que ha sido afortunado que a ustedes se les haya ocurrido la idea de historizar la psicología en Univalle y bueno, ustedes fueron una generación bastante importante. Yo pienso que la mayoría de los estudiantes de esa época y de nuestros primeros estudiantes están en el mundo. Hay muchos alumnos en el mundo, en distintas partes y con unos lugares también de influencia a nivel educativo y a nivel clínico. Es un placer, realmente fue, y también fue un placer para mí escucharte cuando llamas, pues que fue sorpresivo. Uno va olvidando un poco quienes estuvieron en esa época, porque son muchísimos los estudiantes que han llegado a Univalle. Yo pues fui estudiante de Univalle, yo me demoré un poquito más porque durante mi carrera estaba también trabajando y eso hizo que mi carrera no fuera de 5 años, sino de 7 años, yo creo, más o menos, 6 o 7 años. Pero fue una decisión que tomé desde muy temprano, pues porque no quería dejar el trabajo que al mismo tiempo me estaba dando una formación. Yo trabajaba en Tobías Emanuel y allí llegaban en esa época. ¿Ah? En el colegio, sí, Tobías Emanuel. Tobías Emanuel fue una institución que fue muy importante para Cali. En esa época era de gran importancia porque tenía un reconocimiento internacional. Además, era un sitio de práctica de muchos de los programas de la Universidad del Valle, no solamente de psicología, sino de medicina, de las distintas terapias que estaban en ese momento. Entonces, para mí fue el encuentro interdisciplinario realmente. Entonces, quizás quien me dio una verdadera formación y donde empieza la formación mía fue en Tobías Emanuel. Entonces, fue donde tomé la decisión de que yo iba a hacer una carrera tranquila, pudiendo trabajar al mismo tiempo y entender desde los contextos reales lo que era la vida psicológica. Qué interesante. En un principio, pues mi idea no era estudiar. Sí, mi idea al principio no fue estudiar psicología. Cuando yo entro a trabajar por una necesidad, yo iba a estudiar medicina o bioquímica. Y es estando en Tobías y reconociendo como los elementos de la psiquis que estaban ahí implícitos frente a los modos de comportarse, de situarse en la vida, que empieza a interesarme a la psicología. Y de hecho, pues habían 2 psicólogas que venían de la Universidad Nacional y me permitieron como empezar a comprender. Ahora las comprensiones obviamente son mayores y las investigaciones que hay en psicología pues se han ampliado de una manera maravillosa y nos dan otro tipo de comprensiones, de conceptualizaciones y es quizás un trascender importante. Entonces, fascinante escucharte. pero sí fue mi mejor escuela, yo creo que fue el lugar donde empezaste estuve. la práctica primero, en pocas palabras. Sí, yo diría que empecé a contextualizar la psicología desde una praxis, es decir, se conceptualizaba a partir de la praxis porque los niños que estaban allí
me planteaban muchísimos interrogantes, y eso es lo que ha sido allá la psicología. No sé si te parezca como interesante plantear eso, y de pronto puede ser interesante, es porque yo sí considero que la formación en psicología debe estar siempre tejida en los contextos de vida, en los contextos reales de vida, y que si uno tuviera la oportunidad siempre desde el comienzo de estar entre la conceptualización, la praxis y retornar nuevamente a la reconceptualización, nos da una formación lo suficientemente sólida para poder emprender el trabajo con los seres humanos en sus distintas formas de comprenderse a sí mismo y de comprender el universo. Se me hace fascinante lo que planteas, profesora María Eugenia, y en ese orden de ideas, es interesante que lo comenzamos a reformular, este aspecto tan interesante. Tú, entonces, debido a eso que estás tan fascinantemente detallando, te inclinas por estudiar psicología y entras a una institución de un gran valor, no solamente en el Valle del Cauca, pero en el suroccidente colombiano, y que se fue planteando a través de los años a nivel nacional como un ente educativo de un carácter impresionante, y aún en lo reciente muy internacional. Entonces, sería fascinante que reconstruyeras esa parte donde ya obviamente comienzas a estudiar tu carrera y luego, imagínate, tú te gradúas allí en el alma mater, tienes ese privilegio. Me imagino que en ese transcurso educativo tuyo tan interesante en la universidad, posiblemente hubieras tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, al doctor honoris causa, don Estanislao Zuleta. Me intriga a mí saber qué tipo de conexión tuviste de pronto con él. Y luego, a partir de esa reconstrucción, narrar, digamos, la época de tu graduación y luego regresar pues a desenvolverte ya como profesora universitaria y pasar por todos los procesos que ha pasado en nuestro plan. Primero sí, porque a mí me escuela, tocó. después escuela y después instituto y después a puertas de ser formalmente establecido como una facultad de psicología, algo impresionante. Sí, Por favor, ¿nos puedes narrar desde tu época estudiantil, cuando estudiabas tus clases de psicoanálisis o psicología educativa, bueno, qué sé yo? sí, cuando yo ingreso a la universidad, pues era consejería psicológica. Entonces, consejería psicológica estaba a nivel de 4 años. En ese momento, los profesores que teníamos habían estudiado en Estados Unidos y era allá donde realmente había la consejería como tal. Y ellos plantean con Rubén Lecter, plantean esta formación en la Universidad del Valle, y yo entro a estudiar consejería. Estando en consejería, empiezan los desarrollos de la psicología, llega la profesora Rebeca Puche, que nos da el curso de desarrollo y nos ingresa en ese momento con Piaget, que para mí sí ha sido fundamental en mi formación, pues porque yo pienso que Piaget es quizás el epistemólogo que ingresa a una verdadera clínica, porque él desarrolla, a pesar de que él se interesa en la epistemología como tal, él sí construye una teoría que en ese momento siente que es, frente a la psicología, la siente insuficiente y empieza a abrir un campo distinto, y es el que nos da una idea como más científica de la psicología, porque empieza a mirar al ser humano desde un psiquismo distinto. Y a pesar de que él está planteándose y situándose como desde el sujeto epistémico, sí nos plantea otros órdenes del conocimiento como tal. Y en eso nos influyó muchísimo Rebeca Puche, y también Mariela Orozco, que tenía también un gran conocimiento sobre el desarrollo, y ella venía de lo comportamental junto con Blanca Orozco, y en esa dimensión de lo comportamental ellas empiezan a hacer una transformación y realmente a pensar
que Piaget estaba ofreciendo otros lineamientos. Pienso que a Piaget a veces no se le hace el honor suficiente para todo lo que él nos aportó, pero sí nos aportó muchísimo. Y yo durante la formación tuve esas dos formas. Yo tuve el psicoanálisis, que fue bastante fuerte, también estaba el humanismo en ese momento, pero entre el psicoanálisis y el marco teórico piagetiano nos dieron elementos suficientes para poder entender la psicología desde otra perspectiva. Esos primeros momentos para mí fueron importantes. Conocer a Stanislao Zuleta, pues eso fue una ventaja enorme, porque fue orientarnos desde un pensador autónomo, con un pensamiento sumamente sólido. Él le hacía honor al psicoanálisis en el sentido de que el psicoanálisis realmente surge en la cultura, y desde esa visión política que él tenía, pues ofrecía ese gran conocimiento. Entonces, yo hice los 3 niveles de psicoanálisis con Stanislao Zuleta, pero pues Stanislao Zuleta nos daba una cátedra bastante amplia y sus auditorios se llenaban enormemente con muchísimos, no solamente estudiantes, sino de las distintas carreras, que era una de las ventajas que tenía la formación en ese momento, y es que había unos semestres de fundamentación, y en esos semestres de fundamentación pues estábamos vinculados con los distintos programas. Entonces yo tenía clases con medicina, tenía clases con los de humanidades, tenía clases con los de algunas de ingeniería. Entonces conocíamos unas formas comprensivas del pensamiento distintas. O sea, pasábamos en las discusiones con compañeros desde el pensamiento científico al pensamiento humanístico, y era pues muy enriquecedor. Yo vi una de las asignaturas que para mí marcó, además pues de la del psicoanálisis, que lo que pasa es que yo sentía en ese momento que el psicoanálisis me engolosinaba y tenía un marco teórico allí que estaba dado del marco teórico, pero pienso que todavía estaba muy joven para entender la gran dimensión. Cuando yo llego a Francia es donde yo empiezo a ver el verdadero psicoanálisis, ¿no? Stanislao me abrió como el camino, como a mirar que había unas profundidades que ver, entre esas que agradezco mucho, porque yo empecé a hacer un análisis de lo femenino en Freud, a tratar de mirar qué significaba ese lugar de lo femenino en la trayectoria freudiana, y trabajé con una compañera que ahorita vive en los Estados Unidos, Doris Urrea, que no sé si la pudieron conocer. No, porque ella no volvió a Colombia, ya se queda en los Estados Unidos y trabaja allá. Pero con ella hicimos unos trabajos enormes e interesantes acerca de lo femenino. Pero yo pienso que alguien que también en ese momento marcó y que es importante para la carrera de psicología, y que para mí fue importante porque también me abrió un campo, fue alguien que nos dio una asignatura que tenía que ver con el arte y el cine, y esa apertura a lo simbólico en el cine en ese momento, con profesores tan sólidos. Creo que se llama Delio Merino, uno de los profesores, él ya no está. Para mí fue fundamental entender el arte, entender la pintura y entender lo simbólico en el cine. Fue fundamental. Eso yo no lo veo ahora, no veo que los estudiantes lo tengan, y que sería afortunado de volver sobre esa formación en el sentido de enriquecer a nivel de los elementos que tenemos culturales, que son los que nos van a dar las posibilidades simbólicas del ser humano, de poder tener esas simientes para poder después entender al ser humano en todas sus dimensiones. Entonces esa fue como mi comienzo. O sea, tengo como allí entre lo cultural, ¿cierto? Está el psicoanálisis que nos va y nos lleva hacia lo profundo del ser humano, en la subjetividad más compleja que es el inconsciente, y está esta otra parte
que son los O elementos cognitivo. cognitivos, nos lo da a partir de Piaget, y que vemos con Piaget todo un desarrollo importante de lo que es el transcurrir, la forma como se conceptualiza. Para mí, y yo lo sigo manejando ahora, es el método clínico crítico, es el que yo manejo en mi consulta, teniendo detrás el psicoanálisis como mi fundamento para poder entender a los seres humanos. Pero una cosa es el método y otro es estos conceptualizaciones teóricas que son las que van a subyacer a la clínica como tal. Qué excelente, apasionante cómo lo describes de una manera tan detallada, todo ese proceso que has vivido desde tu época misma de estudiante de psicología en la Universidad del Valle, y teniendo clases con personas de la importancia de don Estanislao Zuleta, la doctora Rebeca Puche, ni se diga Floral Bacano, por ejemplo, que tuviste. Sí. Yo no tuve a Floral Bacano como profesora, pues porque yo, cuando Floralba entra a la universidad, yo ya había terminado. Ella estaba en la Nacional y estaba también con el ITFES, pero yo la encuentro a mi regreso. Yo entro a la universidad en el año 86 y ella está ahí, Floralba. Y trabajé con ella, trabajamos juntas, dimos unos cursos juntas y yo aprendí mucho de Floralba realmente. Yo le decía a Floralba cuando ella me invitó a hacer un curso con ella, un curso de especialización y que lo diéramos juntas, yo le dije, pues Floralba, yo creo que yo tengo que aprender más de usted que usted de mí. Entonces, porque incluso yo di un curso, uno de los primeros cursos que di llegando de Europa, fue sobre las problemáticas de aprendizaje, que era como unos diplomados y venía personas de distintos lugares de Colombia. El auditorio tenía como 100 y pico de personas, que a mí eso me asustó, porque uno recién llegado y todavía no tiene como el dominio de la cátedra, pues me tocó dar a tantas personas y Floralba quería estar allí como alumna. Yo le dije, no, Floralba, yo no veo que usted tenga que ir, yo todavía tengo mucho que aprender. Y estuvimos en esas discusiones. Floralba es mi amiga, pero más que amiga, además de ser amiga, es mi maestra todavía. Es formidable, fue un eje de las posibilidades de aprender, del rigor científico, del rigor de la metodología, del rigor de las estadísticas, del significado que tiene el sentido de lo cuantitativo y de lo cualitativo y de las interrelaciones que se dan entre esos dos aspectos de la investigación. Floralba es una verdadera investigadora, ella es maestra de doctores, digamos. Ella, podríamos decir que ella es doctora de doctores, porque se lo debemos a Floralba, por su rigor, por su respeto por el conocimiento, por el respeto por el alumno, que aunque a veces pareciera fuerte, era más bien para poderlo llevar a partir de las preguntas y de sacudir un poco el pensamiento del otro, a que se diera la oportunidad de tener formas de pensar más rigurosas. Entonces, bueno, y sí tuve esa oportunidad como de conocer. Yo sí pienso que ellas fueron muy grandes. Una persona que solamente alcanzó a estar un semestre en la universidad, pero que marcó mi vida y que fue la que realmente yo pienso que por ella yo me fui a Francia, no está en la universidad, pero sí fue fundamental en Cali, fue María Eugenia Colmenares, porque con ella fue que trabajamos juntas en Tobías Emanuel. Trabajando con ella, que era psicóloga, es lo que me convoca a mí a ir a la universidad a estudiar psicología, y luego ella se va a Suiza, estudia con Piaget, retorna, y en el encuentro con ella nuevamente es que descubro como esa posibilidad de hacer una verdadera clínica y de tener una conceptualización propia, muy distinta a lo que teníamos en ese momento en psicología.
Entonces ella marcó mi vida y le hago honor en este momento. Ella, Floralba y Rebeca Puche marcaron un poco Claro. mi formación. Sí, Personas de un grado de significación bastante importante en el contexto sí, sí, nacional, en el sí. contexto, diría yo, nacional. Y es muy interesante saberlo. Gracias por compartirlo con nosotros, profesora María Eugenia, de una manera tan amable y tan elocuente, tan enriquecedora. En ese orden de ideas, prácticamente siendo estudiante ya de pregrado, te gradúas de la Universidad del Valle y Ah, a Francia a claro, estudiar le puedo contar un un poquito. doctorado o una maestría. Sí, voy a contar. A mí me tocó vivir en la Universidad El Paso, cuando fui estudiante, el paso de consejería a psicología, ¿cierto? Porque fue una lucha que hicimos entre profesores y estudiantes. Entonces pasamos a psicología. Yo termino psicología y decido irme a Francia. En un principio mi idea era estudiar neuropsicología, a pesar de que ya tenía un poco los elementos del psicoanálisis, pero quería como mirar un poco los aspectos más biológicos que estaban en ese momento en el ser. Pero estando en la clínica, descubro que para mí realmente es más importante estudiar, trabajar el psicoanálisis. Voy a las cátedras de neuropsicología y tuve un profesor muy importante que fue alumno de Luria, eh, se llama Lermite, el profesor Lermite. Con él entendí muchísimos aspectos de la neuro y pues, pude estar en los hospitales trabajando con algunas problemáticas de neuro, pero realmente yo allí es donde decido que es mi inspiración teórica en ese momento, es el psicoanálisis y voy a estudiar psicoanálisis, voy a la escuela de Bonneuil-sur-Marne, que es la escuela de Mont-Manoni, donde empiezo a trabajar con niños autistas y también al Instituto Alfred Binet. Pero yo me formo en la René Descartes en formación de la clínica psicopatológica. Es en ese Bastante sentido que estoy allá. Sí. importante. Y o sea que te toca, como narras al principio de esto que estás narrando recientemente, este paso importante de estudiar consejería a estudiar propiamente, pertenecer a un plan de psicología. Eso se da a final de los 80, tengo entendido, ¿correcto? Perdón, de los 70. Psicología como tal, antes, en el 76, creo que ya estaba empezamos la psicología, es que no recuerdo bien, pero creo que fue en el 76, 73, 76, empezamos a hacer la lucha por la psicología. Mis compañeros se gradúan en consejería, pero como yo estaba haciendo una carrera más lenta, yo decidí que no me graduaba en consejería, sino que iba a graduarme en psicología. Ellos se gradúan en consejería, siguen también el año que les faltaba para hacer psicología, pero a mí no me interesaba tener un título de consejería, y me interesaba el de psicología solamente, y con eso ya decido hacerle el trabajo de grado, que quien es la directora mía es Rebeca Puche. Yo trabajo en ese momento, mi trabajo era con esquema corporal en niños con retardo mental, porque yo estaba trabajando con niños con retardo mental. Que quizás no expliqué bien, pero la importancia que tenía el Tobías Emanuel en ese momento, que te decía que era una institución reconocida en otros países internacionalmente, es que a Tobías le llegaba todo tipo de problemáticas, es decir, era un centro que atendía con una gran cualificación las distintas problemáticas. Y en esa época, como todavía no estaban todavía las especificidades tan organizadas, entonces todo aquel niño que aparecía como raro, que tenía torpezas motoras, torpezas en los aprendizajes, dificultades, pues ya era considerado como con retardo, y es allí donde empezamos a descubrir que muchos no tenían ningún tipo de retardo por etiología, en el sentido de tener un problema genético o neurológico que hubiera perturbado su posibilidad de apertura en la inteligencia,
sino que eran niños con otras problemáticas. Ahí fue que conocí el autismo, la psicosis, porque Colmenares sí sabía de eso, porque ella venía de Francia y sabía trabajar. Entonces se cuestionaba, nos preguntábamos muchas cosas, teníamos unos seminarios diarios. En la mañanita antes de empezar el trabajo, nosotros nos reuníamos a discutir los casos, a trabajar un poco conceptualmente. Era mucho más rico pues que la universidad en ese momento, por eso yo decidí que esa era mi verdadera formación. Y allí se empieza a entender que la psicología es vasta, es amplísima, que comprenderlo es muy complejo. Y allí es donde decido hacer el trabajo de grado con Rebeca Puche. Tuve la fortuna de tener dos jurados bastante importantes. Uno de los jurados era una persona muy especializada en psicomotricidad, era de origen alemán. Él se fue después, y estaba también otro de los profesores, en este momento pues se me escapa, de RUC, que fue otro de mis jurados, y Rebeca Puche. Entonces uno sentía como la fuerza de estas personas que lo cuestionaban a uno cuando tenía la pregunta. Las investigaciones en esa época en la carrera eran muy fuertes, eran tan sólidas y tan fuertes como si estuviéramos haciendo la tesis del doctorado. Entonces las preguntas eran fuertes, y la cuestión investigativa era bastante fuerte y compleja en ese momento, pero rigurosa. Sí, entonces me parecía que era importante como retomar eso, porque es allí donde uno encuentra una psicología compleja, distinta, y que la clínica tomaba un lugar importante, aunque los que estudiaran clínica en ese momento no teníamos la organizacional como tal, era simplemente había clínica, y estaba el humanismo dentro de la clínica, estaba el psicoanálisis, y Piaget no era que en ese momento estuviera como una decisión, sino que estaba dentro de la formación cuando se veían los cursos de desarrollo 1, desarrollo 2, que se veía entre tanto infancia como adolescencia y vejez, que una de las profesoras que a mí me dio vejez fue Sonia Meluk, y ella fue profesora mía, y creo que también fue profesora de ustedes, entonces sí, correcto. que para mí también fue importante. Claro, de mucha significación también. Sí. Y es decir que en todo ese desarrollo logras terminar tu programa de pregrado, te gradúas propiamente en psicología. Yo me gradúo sí. Antes de recibir el título, yo me voy a Francia, ya estaba todo listo, ya había terminado, ya había aprobado mi tesis y dejé todo como organizado para que el título lo recibiera en mi casa, alguien de mi casa, el grado. O sea que eso es una de las cosas que a mí me hizo falta, haber estado el día de grado con todos mis colegas, mis compañeros. No estuve, yo me fui antes porque quería irme a estudiar a Francia y ya estaba matriculada para hacer un curso de francés primero. Sí. Entonces, yo me voy antes, pero sí hago muchas cosas en Francia. Francia fue el país que yo amo enormemente, me abrió las puertas de distintas maneras, donde las discusiones eran realmente muy valiosas. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente interesante, porque yo tuve clases con Lebovich, que es bastante conocido, con Zule, que también es bastante conocido en la clínica psicosomática. Y con Manoni, pues que es también conocida en todo lo que tuvo que ver, porque ella fue la que creó la escuela, la psiquiatría como estallada, donde no tiene nada que ver ese trabajo psiquiátrico con los niños, sino que amplía la forma de pensar a los niños y entra el psicoanálisis a una posibilidad distinta. Sí, tuve muchos profesores interesantes. ¿Y allí regresas después de adelantar todos esos estudios tan profundos? Yo estuve 8 años por fuera y regreso a Univalle. Yo regreso a Cali, a Colombia, y en ese momento estaba una convocatoria y me presento
a la universidad, al Instituto de Psicología, me hacen las entrevistas, pues todo lo que hace una entidad pública para que pueda ingresar a alguien y tengo la suerte pues de quedar en ese momento. También es cierto que en ese momento no llegaba tantas personas con especialización o con formaciones de maestría o de doctorado, no, en ese momento todavía no estaba todo el auge de la psicología, porque la psicología todavía era incipiente. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Francia todavía la psicología estaba apenas en esas búsquedas, en esos pasos, se estaba abriendo paso dentro de las distintas facultades. Entonces, yo llego como en un momento privilegiado. Yo pienso que llegué en momentos privilegiados tanto a Francia como a Colombia en el retorno nuevamente. Cuando regresas a Colombia, ¿todavía existía el plan o ya había sido cambiado por la Escuela de Psicología? ¿En qué momento regresas a Colombia? No, yo cuando regreso estaba todavía de departamento y luego hacemos todo el trabajo y ya entra a hacer escuela de psicología, pero cuando yo regreso todavía departamento de educación. Tan así es que a mí me toca situaciones con la Secretaría Académica del Instituto de Pedagogía, que en ese momento era la Facultad de Educación. Y luego se convierte en instituto. Sí. Escuela primero y después instituto. Sí, primero es escuela. Primero fue departamento. Primero fue departamento, ¿cierto? Y luego, que también fue una conquista, el departamento de psicología. Después del departamento de psicología, somos escuela y nos independizamos de la Facultad de Educación. Y en un tiempo quedamos un poquito como dependiendo de la vicerrectoría académica. Y eso no era posible en la universidad, teníamos que pertenecer a una facultad o a otra entidad. Entonces, como escuela, las escuelas en la universidad pertenecen a las facultades. Entonces, lo que empezamos a hacer todos los profesores, hacer el camino hacia constituirnos en un instituto que nos permitiera entonces tener una autonomía y tener presencia en los consejos y distintas formas administrativas que eran importantes en la universidad. Y en ese orden de ideas, ¿qué otros cambios importantes de lo que llevas ya haber regresado a Cali y estar trabajando activamente? Pues, claro. ¿Qué otros cambios importantes se han desarrollado en psicología en la Universidad del Valle, por ejemplo? Claro, muchos. Por ejemplo, pasar a escuela fue muy interesante porque se veía que la psicología tenía unos desarrollos, todos los profesores ya venían con unos desarrollos, se habían ido a estudiar y ya habían hecho investigación, entonces empieza a tener unas autonomías en el conocimiento muy distintos de lo que era educativo, donde estábamos anclados antes, sino que ya la psicología empieza a tener una forma muy amplia y a situarse de una manera distinta en la sociedad y a tener unas posiciones teóricas muy distintas. Eso es lo que hace que no sigamos en la Facultad de Educación, sino de ver que nosotros teníamos unos constructos teóricos muy diferentes y empezamos a darle lugar de manera distinta. Eso es lo que nos lleva entonces a tener la escuela y luego el Instituto de Psicología. Y estando en la escuela se organiza el Centro de Investigaciones, que fue muy importante. Quien realmente le da fuerza al Centro de Investigaciones es Rebeca Puche, que lucha por él, y ahí también está en ese momento María Cristina, quienes tenían unas investigaciones que habían sido aprobadas por Colciencias. Y con ellas, con esas investigaciones que habían sido aprobadas por Colciencias, empieza a abrirse campo el Centro de Investigaciones, que es en este momento muy importante y que ha jalonado también muchísimos aspectos de la investigación en el Instituto de Psicología. En este momento, lo importante que está sucediendo es que estamos ya a puertas de abrir la Facultad de Psicología. Que vamos a ver, propiamente. No, porque seguramente tendrá otro nombre, que es el que estamos todavía en ello, pero que vamos a cambiar, porque en la medida en que se ha avanzado en el conocimiento que la psicología
tiene otras formas de pensar a los sujetos, a los grupos. Entonces también se está pensando su lugar allí. Entonces creo que vamos a tener un nombre que cobije todos estos aspectos de las distintas disciplinas que están dentro de la disciplina de la psicología. Pero dentro de la ¿Cuál? disciplina de la psicología hay enfoques muy distintos, pero Claro, todos están ligados al hombre, al ser humano, al sujeto como tal. correcto. Y pienso que sería importante saber cuál es tu papel durante esas transformaciones, durante ese proceso, durante esos cambios, de qué manera directamente participas durante ello, pues, específicamente. Pues yo he participado de los grupos, normalmente es estando en los grupos de investigación con Rebeca, Mariela y todos ellos, María Cristina, Mariela, Rebeca, Blanca, Henry Granada, Miral Correa, estuvimos todos muy juntos trabajando para que pudiéramos pasar de escuela a instituto, y allí estuvimos todos. También estuvo Floral Bacano cuando estuvo la escuela, y allí nos organizábamos muchísimo a trabajar y a tratar de entender por qué escuela, por qué instituto, por qué todos estos aspectos que se iban involucrando. Había que estudiar como realmente a entender bien los conceptos de cada una de estas formas de organización. Y Yo lo que creo es que todos tuvimos algo que ver dependiendo de nuestros enfoques conceptuales, teóricos. hay algunas anécdotas que recuerdes interesantes de todos esos momentos tanto en tu trabajo como docente, quizá algunas anécdotas significativas, quizá algunos aspectos complicados allí que se presentaron, otras piezas que nos quisieras compartir, que recuerdes. Pues yo estaba tratando de recordar y no, son como trayectorias como son interesantes, más bien hay personas que tienen otro tipo de anécdotas, pero las mías están más bien ligadas a lo que fue lo académico, a lo que fue el trabajo con los estudiantes, a la lucha con ellos, a mirar que realmente cómo estaban ellos volviéndose psicólogos. Entonces están más en ese plano. Mi vida ha transcurrido siempre desde la praxis, entonces es allí donde me he cuestionado el lugar de las personas. Entonces, creo que es desde allí que tengo como todas las posibilidades, pero yo no, las reuniones con los profesores han sido densas, fuertes, quizás las anécdotas eran como las fuerzas teóricas que cada uno tenía y las defensas que cada uno realizaba. Las Rebeca confrontaciones que a veces ahí sucedían, correcto. claro, y que fueron muy fuertes y a veces eran muy duras, muy difíciles, porque se alteraban muchísimo, habían personas que se alteraban y se molestaban muy rápidamente, y entonces en esas molestias era complejo uno poder como ingresar y calmar un poquito los ánimos en esa lucha pues por situar el conocimiento. Pero al mismo tiempo eran luchas muy dinámicas, muy vivas, muy fuertes. Y la fuerza de ese momento me gustaba porque era que aunque a veces uno sentía que parecía lesionar un poco al otro, pues había que salir de eso. Entonces, quizás el psicólogo, eso es algo que tenemos que tener todos, y es salir indemne de todas las violencias, de amenazas, y de poder como confrontar ellas y de poder situarnos nuevamente. Y yo creo que eso pasaba, ¿no? Que así nos hiriéramos mutuamente. Yo no soy de esa característica, pero sí habían profesores muy fuertes, muy de un poco de tratar de deteriorar un poquito como la imagen del otro, esas que serían como más fuertes, pero que sin embargo una vez la vehemencia del momento hacía que
que se dijeran tantas cosas, después había una reorganización y una mejor apertura para la continuidad. Entonces, lo que sí recuerdo, sí, y el instituto se ha caracterizado por ser muy dinámico en ese tipo de problemáticas, es decir, a veces son muy fuertes. Asumo yo unas dinámicas bastante dialécticas dentro del orden de lo dialéctico para generar algo nuevo. Diría yo que sí. Sí, estaban así, a pesar de que pareciera que estuvieran haciéndole un poco de dar al otro y de que casi le dijeran que eso que pensó era, pues después resultar de allí algo mejor y más dinámico. Entonces sí se dieron ese tipo de posibilidades muy fuertes. ¿Qué otros aspectos yo veía? Yo tengo una visión de estar mucho en el campo de trabajo, pues porque tú sabes que mi formación vino desde lo que fue la práctica. Entonces yo trabajaba directo con los niños, a mí los niños eran los... Claro, entonces a mí las preguntas me las hacen los niños, no venían de la teoría, venían de las personas. Entonces era como en ese diario, para mí es más fascinante estar observando y estar allí al frente tratando de propiciar nuevas formas de encuentro de los niños o de los adolescentes o de los seres humanos en general con las distintas relaciones que les tocan, ¿no? Tanto interpersonales como con las del mundo físico. Pues por tener ese rigor piagiano, yo trabajo mucho con las ciencias. Parte de mi trabajo terapéutico lo hago con ciencias, con talleres de ciencias, donde me ayuda mucho como entender las lógicas que se están utilizando para resolver una situación, problema. Entonces, de las cosas que a mí me llamaban la atención era que el centro de investigaciones yo trabajé y tiene un rigor científico, pero era mucho más dentro de la teoría, de las réplicas y de situar esas réplicas en las investigaciones. Y yo traía más bien preguntas alrededor de lo que sucedía en lo cotidiano con las personas. Y los muchachos que fueron estudiando en el centro estaban más ligados a, uno los veía de las cosas que yo sentía, pero no era así, pero era lo que uno percibía por fuera. Cuando llegaba al centro, veía todos frente a un computador, trabajando pues todas las dimensiones de la investigación, tratando de ser muy pulcros en la investigación, de utilizar los software necesarios para esas investigaciones, pero siempre estaban allí. Entonces para mí eso era como, no era eso lo que yo buscaba ni quería, pero que era necesario, pues porque la forma de poner la investigación requiere de ese rigor. Entonces cuando yo les decía, ustedes van a salir cuadrados, con la mente cuadrada en estos lugares de la mente frente a un computador allí como mucho tiempo, más horas, pero pues resulta que allí estaban haciendo todo el trabajo, ¿cierto? Un trabajo de procesos, de distintos procesos mentales o de los procesos que yo veía en las observaciones que tenían de niños que habían sido filmados, mientras que yo siempre trabajé más directamente en el campo directo. Y si filmábamos, la filmadora quedaba por allí y no estábamos pendientes de qué era lo que se filmaba. Entonces las filmaciones eran muy distintas, no eran en ese rigor de coger ese pedacito, sino en el rigor de conocer y de comprender la unidad y la lógica de quien estaba en ese momento frente a una situación, a cualquier situación. Qué bueno que lo compartas. ¿Qué otros logros importantes destacas de todo este proceso tuyo desde que haces parte de psicología en la Universidad del Valle? ¿Qué otros logros personales tuyos has considerado como vitales? Yo sí creo que son muchos porque hay una riqueza. Ahorita uno tiene menos contacto con los colegas, pero en una época en que sí teníamos mucho contacto. Yo pienso que cuando ya se va Rebeca, se va Mariela, que teníamos unas muy buenas relaciones, manteníamos una dinámica. Digamos que ahora cada uno trabaja como en su unidad y hay menos interacciones, que eso es un pesar, y esperamos llegar nuevamente a podernos entrar como en ese tipo de relaciones y de estar más
interdisciplinariedad con otros colegas, con otras unidades académicas. Pero yo sí, para mí la universidad ha sido muy importante porque yo diría que más los alumnos, ¿no? Los profesores plantean todos sus desarrollos, pero a veces no sabemos, si no los leemos, no nos damos cuenta qué está pasando, pero sí nos damos cuenta a través de los estudiantes. Para mí la mayor riqueza, y por lo cual yo todavía estoy ahí en la universidad, son los estudiantes. Los estudiantes lo atrapan a uno porque ellos sí conocen a cada uno de los profesores, de sus dinámicas, de las dimensiones conceptuales. Entonces, además tienen la frescura de la juventud, de las preguntas que se hacen, de estar en los contextos. La Universidad del Valle tiene una riqueza muy grande porque es una universidad pluricultural, plurisocial, pluriétnica, plurireligiosa. Entonces, el mayor es una riqueza enorme, 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 y ver a los estudiantes entretejiendo el conocimiento entre todas estas colectividades, eso es maravilloso. A mí me llena continuamente, me enriquece en el día a día, y para mí los estudiantes es como el eje de mi posibilidad de cada vez dimensionar de una manera más amplia el conocimiento. Son ellos los que traen las preguntas, son ellos los que traen los interrogantes que nos llevan a nuevas comprensiones y nuevas conceptualizaciones. A veces nos traen preguntas que no hemos pensado y esas nos dimensionan una nueva posibilidad. Entonces la universidad tiene una gran riqueza, el Instituto de Psicología tiene la fortuna de tener también una gran riqueza de estudiantes que llegan de distintas formas, ¿cierto? Con las distintas problemáticas, con sus angustias, con sus trayectorias, pero llenos de riqueza realmente, de riquezas culturales, emocionales, son plenos, plenos. Mira que a veces en psicología, sí, te iba a decir que en psicología, por ejemplo, mira que llegan estudiantes, aunque van a estudiar psicología, para mí una de las cosas importantes que a veces les pregunto a los que van a llegar a clínica a trabajar conmigo es cuáles son sus hobbies, es decir, qué otros aspectos tiene de conocimientos para que no estén tan constreñidos a lo intelectual, porque si no, no van a tener una riqueza de movilidad. Los seres humanos somos muy diferenciados y vamos a trabajar con los seres humanos, entonces necesitamos tener plasticidad simbólica, movilidad subjetiva, movilidad en el conocimiento. Entonces siempre les pregunto, y llegan unas maravillas de personas. Psicología tiene personas, pues como Isabel Torres, que para mí fue muy interesante haberla tenido como alumna, y ella pues, fue compañera de tu generación del 91. Un encanto de persona. Sí, claro. Además ella es artista, entonces ella tiene una sensibilidad estética, tiene unas estéticas maravillosas. Su fascinación por el arte, claro. De su sensibilidad. Ella es música y no es una música cualquiera, es una música que piensa el sentido que tiene esta expresión simbólica para trabajar. Entonces, ahora creo que mira, he tenido estudiantes, ¿sí? Dale. Es el momento muy oportuno para que te hagas en danza. Sí. como esta inquietud aprovechando esto que estás mencionando mencionar lo estético, lo artístico, y recuerdas a una de tus estudiantes que hoy por hoy es una de tus compañeras de trabajo muy interesantemente en algo que están haciendo, considerando precisamente esa experiencia tuya tan enriquecedora, como tú la mencionas, esa praxis tuya que comienza desde antes de empezar a estudiar psicología, y juntando eso a tu desarrollo personal, profesional, algo tan enriquecedor, tan profundo. ¿Qué áreas, porque estás mencionando, por ejemplo, ya lo estético, lo artístico, qué otras áreas relevantes incorporarías tú a la formación de los psicólogos, por ejemplo, con base en eso que vienes mencionando? Yo sí creo que las distintas expresiones semióticas que tenemos, sí valdría la pena como tenerlas, por lo menos en algunos cursos que los tengan en la parte de formación general. Porque fíjate que
por ejemplo, yo he dirigido trabajos de grado y también de maestría de personas que son al mismo tiempo que están haciendo psicología, hacen la danza. Y la danza es muy importante porque pues como convoca el cuerpo y el psicólogo tiene que saber de corporalidad, ¿cierto? Sí, sobre todo el clínico, pues porque yo soy clínica. Entonces, y normalmente también las organizaciones, ¿cómo no va a tener uno idea? Todos los psicólogos deben ser clínicos como debe subyacer la clínica en su formación, porque tiene que saber dar al otro, saberlo comprender. Entonces, en las organizaciones también lo postural va a ser importante. La forma como uno ve a alguien planteándose corporalmente, pues le está diciendo a uno quién es ese que está allí, cómo se está él posicionando frente a la vida, frente a su trabajo. Entonces yo creo que está allí. Entonces, por ejemplo, los que trabajan la danza le muestran a uno la plasticidad corpórea, la energía, la vitalidad. Eso es algo que yo aprendí, que yo he ido trabajando. Yo siempre me interesé al cuerpo y había hecho teatro y trabajé el psicodrama. En Francia yo hice psicodrama como una de las formaciones. Sin embargo, cuando llegan los estudiantes que ellos viven esa relación directa con la danza o con la expresión corporal, ellos traen unas preguntas alrededor de eso que ellos viven y esas las van a responder desde la psicología. Entonces es interesante ver en la praxis que tienen, pero cómo van a comprender desde la psicología y cómo podrían propiciar formas de relación con estas praxis. Hemos trabajado, por ejemplo, con la danza, con la expresión corporal, hemos trabajado con niñas en situación de abandono y que han tenido abuso sexual, ¿cierto? Entonces, esa parte ha sido muy importante porque desde esa organización corpórea se ha podido propiciar cambios en las niñas y tener una mejor visión de sí mismas, una imagen que se transforma. Entonces, allí ha sido muy interesante. La literatura es uno de los aspectos importantes. Es decir, yo no concibo a un psicólogo que no haya pasado por la literatura. ¿Cierto? Que tiene que entender lo que sucede en la literatura. Para mí los mitos han sido importantes. De hecho, que a veces tenemos que trabajar en consulta con los mitos, porque el niño nos lo muestra. El niño nos muestra dónde está el mito que está anclado en su vida psicológica y que ese mito nos serviría para poderle ayudar a hacer el itinerario de su reorganización psicológica. Está la música, que es importante en distintas dimensiones. La música es esencial. Y la voz. Entonces, fíjate que ahora en el programa Infancia, que es uno de los programas hablado, pero lo hablaríamos de pronto, y en el trabajo que hacemos con los niños con autismo, que esa es una de las investigaciones más fuertes que estamos llevando, pero es una investigación que nació desde el Tobías Emanuel, porque allá llegaban los niños con autismo, considerados como si fueran con retardo, y eran niños sumamente inteligentes. Y hablando de la música, que es lo que estamos hablando ahora, y la voz, pues allí es donde he descubierto que si yo trabajo con los más pequeñitos, a partir de la voz y de los arrullos, y le ayudo a la mamá a poder darle a ese bebé que ella no puede contactarse con él, contactarse a través de la voz, de las formas melodiosas, de lo corpóreo, de saberlo posicionar en un cuerpo a dos que se relacionan y que interactúan. Hemos visto las posibilidades de los niños y niños que se han reorganizado y que han podido poco a poco salir del autismo, porque el problema allí, y esta es una investigación que llevamos hace tiempos en la Universidad del Valle, que la universidad nos lo ha permitido, y en este momento estamos haciendo una. Entonces la universidad sí abre puertas a las distintas formas de investigación. Que uno no las haga es otra cosa, pero que la Universidad del Valle y el instituto abran las puertas para hacerla, sí nos la dan. Y en esta investigación que estamos haciendo actualmente con autismo, sobre autismo, hemos encontrado los cambios fundamentales que tienen los niños cuando utilizamos las distintas expresiones semióticas, entre esas la voz como tal, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay que ayudar a los estudiantes a entender desde esos lugares donde ellos están, desde sus trayectorias, a nivel de lo que para ellos ha sido importante, saber que ese puede ser un instrumento
para poder trabajar la psicología desde los distintos constructos teóricos. Fascinante. Porque claro, mira, a un estudiante que no le gusta ni la música ni la danza, pero le gusta la gastronomía. Uy, Dios mío, ahí está la gran cantidad de elementos en la gastronomía, porque en la gastronomía tiene que empezar a mirar cómo manejar los distintos sabores, qué sabores quiere llegar, el olfato, la vista. Entonces ayuda a encontrar todas las estéticas, y con solamente la gastronomía podría ayudar a alguien en un trabajo importante. Entonces es saber cómo valerse de eso que a ellos les gusta, que les fascina, de no dejarlo de lado, y propiciar en ese sentido. Claro que la universidad, yo creo que el instituto no aceptaría eso, porque el instituto es muy académico, pero son aspectos que son necesarios como instrumento para poder propiciar cambios en las personas, para poder que cuando yo vaya, si yo voy a estar en un colegio, y cómo ayudar allí con estos elementos para que la física, la química, se trabajen de maneras distintas y propendan por unas áreas de conocimiento distintos, que se aprenda la física de una manera mucho más dinámica, con las estéticas necesarias para que eso cale en el conocimiento. Y permíteme la siguiente. Bueno, eso sería la otra materia que es importante, que aunque la damos es necesaria, es las que tengan que ver con estéticas y ética. La ética la ética y la estética van muy vinculadas, ¿no? Porque la estética viene de la estesis, que es la sensibilidad a la experiencia. Y sí se necesita una ética que aunque se vean primero todo lo que fundamente la ética, sí se tiene que ver una ética que nos la daba el profesor Baleño, Lorenzo Baleño, que era una ética de la praxis psicológica. Esa es necesaria, porque hay que saber cómo van a pensar las problemáticas que se están encontrando constantemente en las distintas instituciones, en los distintos contextos, y cómo situarse el psicólogo frente a las problemáticas que están allí desde la ética profesional. Entonces, la ética profesional es necesaria. No perderla de vista, debe estar siempre vinculada. Obviamente que primero hay que trabajar y entender los conceptos teóricos éticos, ¿cierto?, que vienen de la filosofía, pero que se requiere para poder llegar a ser un verdadero profesional con una ética profunda, una ética que los cuestione a ellos, que los devuelva sobre su propio hacer, sobre su praxis, y que traiga los cuestionamientos de las realidades que tienen que enfrentar. Planteas unos aspectos muy interesantes: lo estético, lo literario, lo artístico, la ética, y pienso que son aspectos que de verdad son vitales para el estudio de la psicología como tal. Pasando a la siguiente interrogante: el desarrollo de la psicología como ciencia y el ejercicio de la psicología como tal, ¿corresponde para ti personalmente, María Eugenia, corresponde a lo que tú te imaginaste tanto como estudiante de psicología de pregrado y de psicología en estudios avanzados en Francia, y una profesora tan dedicada, tan profesional en la Universidad del Valle por tantos años? ¿Corresponde eso a tus expectativas, a lo que tú fuiste acumulando durante el tiempo, ese desarrollo de la psicología como ciencia y el ejercicio de la profesión? Pues yo creo que en parte sí, pero yo lo que siento es que cada vez que hay nuevos desarrollos, en este momento tenemos muchos desafíos, particularmente la clínica tiene desafíos, tenemos debates actuales alrededor de lo que es las posiciones, porque hay posiciones históricas y que nos están mostrando cierto tipo de confrontaciones. Actualmente, por ejemplo, en la búsqueda del rigor a partir de las ciencias naturales, respecto a lo que es la psicología, pues hay allí ciertas situaciones, problemas que se nos están presentando. Es decir, las neurociencias, por ejemplo, han entrado con una gran fuerza, y que las requerimos para mantener el tejido. Resulta que a veces las neurociencias tratan de negarle el lugar a este otro lugar subjetivo
que es tan importante y de la singularidad de los seres humanos. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un problema ligado a lo experimental, ¿no? Porque ¿qué es lo que pide la psicología? La psicología busca asumir un método experimental, ¿cierto? Bajo ese rigor. Y nosotros de otra parte tenemos pues una psicología que deriva del psicoanálisis. Entonces están referencias a los casos, están la necesidad de trascender la psicología tradicional, de abrirle las puertas a la comprensión de nuevos fenómenos psíquicos y de todos aquellos factores que están en este momento afectando la salud mental. Entonces hay ciertos aspectos que son necesarios y las condiciones de ver cuál es el sufrimiento actual en los seres humanos. Entonces, yo siento que ahorita el desafío es cómo poder entretejer las preguntas que se hacen, las neurociencias, desde lo epistemológico y lo teórico para poder abrir un nuevo campo, porque, y particularmente yo lo pienso desde la psicología, porque nosotros tenemos, la clínica, por ejemplo, pertenece como a una categoría gramatical donde tenemos un adjetivo que está calificando algo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es un adjetivo que está dentro de muchas disciplinas, ¿cierto? De muchas disciplinas y profesiones están allí. Entonces, lo que tenemos que entender es que la clínica no es lo mismo en las ciencias médicas que en las ciencias psicológicas. Entonces tenemos desafíos constantes. Y a mí sí, esas son las preocupaciones que quizás yo tenga en este momento, es cómo entrar en una verdadera relación entre las neurociencias, porque ellas nos aportan el rigor de lo experimental, pero que también en esta ciencia derivada del psicoanálisis, que tratan de pensar lo subjetivo, también ahí hay un rigor, porque para nosotros el caso singular, que no es solamente nos referimos al sujeto como tal, sino que pueden ser los grupos en sí mismo, que los tratamos como singular, porque hay unas dimensiones que se entretejen allí, hay que darle cabida, es decir, lo psicológico empezó por psiqui, y lo psíquico lo que está al interior, es la interioridad, es todo el espesor psíquico de cada uno de los seres humanos. Y negar eso me parece complicado. Y hacia allá ¿qué sería lo esencial para actual. ti? ¿Qué sería lo esencial para ti entonces, hablando de yo creo a lo que psicológico? es saber dialogar, es saber estar en los diálogos entre unos y otros y saber que cada uno nos aporta y que podemos tener distintos enfoques, pero que mantener el método clínico es importante, porque el método clínico lo que hace es saber situarse y observar, y cada uno tendrá detrás el marco teórico que lo fundamente. Entonces no se trata como de una pelea, sino de saber cómo entrelazar y beneficiarnos y enriquecernos y beber de las investigaciones que cada uno hace. A mí, por ejemplo, me ayudan mucho las neurociencias, pues que en un principio era algo que yo había empezado a estudiar, pero uno empieza a reconocer que el ser humano se construye muy tempranamente en las dos, está entretejido tan sólidamente que no podemos decir que una de ellas es más fuerte que la otra, ¿no? Entonces, es como pensarnos bien cómo van a ver cómo están los diálogos. La neurociencia nos aportan diálogos importantes. La psicología cognitiva nos aporta aspectos del desarrollo. Entonces es cómo establecernos con cada una y sabernos situar. Por supuesto. Voy a pedirte un momentito porque se me está acabando la pila y tengo que tratar de que no se vaya a acabar. Bueno, entonces tengo que pasarme a otro lugar.